Gracias, me olvidé. Ya. Entonces, en la tarea académica, que vale el 30%, y que les permite a aquellos que tuvieron dificultades en las otras tareas volver a recuperar un poco su promedio, lo que tienen es la estabilidad de talud, van a realizar la estabilidad de talud de la Costa Verde, dice realizar la descripción del perfil estratigráfico y parámetros geotécnicos del talud evaluado. La siguiente figura muestra el perfil estratigráfico de una sección de del talud de la Costa Verde, el cual debe ser evaluado, y te están enviándote este mismo perfil en AutoCAD. Los parámetros geotécnicos para la evaluación se indican en el cuadro. Ahí tienes los parámetros geotécnicos. Vamos a ampliar un poco más. Lo que voy a hacer es descargar. Más fácil. Tus parámetros geotécnicos corresponden a grava media, grava densa, grava muy densa, ángulos de fricción 36, 41 y 44 grados, cohesión de 10, 30 y 50, pesos unitarios en kilonewton 22, 22.8 y 23. Tienes que realizar la revisión bibliográfica a través de estudios geotécnicos, tesis, y determinar los parámetros geotécnicos para el análisis de estabilidad de taludes. Uy, esta parte seguro que la van a redactar muy fácilmente Luis y... me olvidé su nombre de tu compañero con el que estás haciendo el trabajo de investigación, que realizaron toda esta parte, ¿no? Quizás, chicos, yo creo que con el ánimo de apoyar a vuestros compañeros, podrían compartirles algunas de las tesis que han recopilado Luis y Oscar, ¿no? Luis y Oscar están haciendo justo el tema de la Costa Verde para taller de investigación. Y ellos han realizado pues una búsqueda exhaustiva de todo lo que son tesis, información de la Costa Verde. Entonces, me gustaría que les compartan la tesis de Cañari, no sé si la llegaron a descargar, ¿no? Y de repente un par de tesis más a vuestros compañeros y ellos adicionalmente busquen también información, ¿ya? En este caso, no consigue información de la sección de análisis elegida, puede considerar los siguientes parámetros, ¿no? En caso de no conseguir. O sea, si no consigues, pues ya, tienes estos parámetros. Pero como vuestros compañeros les van a compartir información, entonces creo que también podrían dar opinión sobre los parámetros, ¿no? Hay ensayos de corte directo in situ. De hecho, hay cantidad de información de la Costa Verde, ¿no? Ya. Luego tienen que realizar el análisis de estabilidad de taludes en condiciones estáticas. Pero una cosita. Si ustedes hacen el análisis de la información de qué parámetros, qué valores se han encontrado en la Costa Verde, de hecho que tienen un puntaje en la pregunta número 2. En la pregunta número 2, efectivamente. Y si no lo consiguen, pues eso no significa que no van a poder continuar su trabajo, solamente que pierden puntos en la parte número 2, ¿ya? Luego tienen que realizar el análisis de estabilidad de talud en condiciones estáticas, utilizando el programa Slide. Los que llevaron el curso de Ingeniería de Cimentaciones hace 2 semestres, hasta el año 2022, desarrollaron también el tema de estabilidad de taludes y les enseñaron todos los criterios en condiciones estáticas. Los que llevaron cimentaciones en el 2023, pues no, porque el curso se partió en un curso electivo para que puedan desarrollar más ampliamente, ¿no? Luego realice el análisis de estabilidad de taludes en condiciones pseudoestáticas para estimar el coeficiente horizontal. Ingrese a la página de Sensico, ¿no? Acá les están dando un 0.5 de PGA, y solicite el espectro de aceleración para un periodo de retorno de 475 años para la Costa Verde. Determina el factor de seguridad. Este es el espectro que se saca a partir de un estudio de peligro sísmico. Vamos a intentar ingresar en todo caso a esta página y les muestro cómo deberían sacar, pero deberían de tener algo del concepto de cómo se hace un estudio de peligro sísmico para saber qué es lo que están sacando, ¿no? En todo caso, en la norma siempre te habla de espectros de respuesta, ¿no?
los espectros de respuesta normativos que les comenté también en la primera sesión, que corresponden al espectro de el suelo tipo S0, S1, S2, S3, S4, y que en el caso de el delegado Carlos Guamán y Juan José, ¿no? Están desarrollando un tema de investigación en donde han tenido que aplicar todos estos espectros de respuesta. Se les va a hacer sencillo, pero también les pediría a Carlos y a Juan José que si pudieran en todo caso comentarles un poco, compartirles parte de repente de la comparación que han hecho de esos espectros normativos, ¿no? Para que sus compañeros también tengan mayor facilidad, ¿ya? O quizás, antes de que termine la clase, ambos grupos, Luis y Oscar, y Carlos y Juan José, comentan un poco qué es lo que están planteando en sus temas de talleres con respecto a esos puntos, ¿sí? En el caso de Carlos y Juan José, mostrarles los espectros, cómo lo están utilizando. Ahora, en este caso, ya no estamos hablando de espectros normativos, ¿no? Estamos hablando de espectros obtenidos a partir de un estudio de peligro sísmico, que es de la plataforma de Sensico. Luego realice el análisis de desplazamientos permanente utilizando el método de Newmark. Eso es lo que les voy a explicar, en qué consiste el método de Newmark, que es un método mucho más sencillo. Para ello, determine previamente la aceleración crítica para un factor de seguridad pseudoestático igual a 1 y determine los desplazamientos permanentes utilizando el registro de aceleración proporcional. Y se les proporciona un registro sísmico. Con base al análisis estático y pseudoestático, presente las conclusiones y la referencia bibliográfica. Y aquí, si este es un trabajo grupal, la exposición también es grupal. ¿Ya? Eso es lo que tendrían que presentar en la última clase. ¿Ok? ¿Qué más tienen de información? Tienen el perfil, tienen la rúbrica de evaluación, el registro sísmico y el programa RoadSides, que el coordinador anterior lo colgó. Igual seguro que muchos de ustedes tienen el mismo programa RoadSides. Y tienen el registro sísmico, ¿no? Ahora, si adicionalmente a este registro sísmico, pues ustedes utilizan el registro sísmico que les ha tocado procesar, pues igual puntos adicionales, ¿no? Lo que corresponde a la nota total al 20 es este registro, pero si haces adicionalmente también tu comparación con el sismo que te tocó procesar, con la metodología que te voy a enseñar, o sea, lo tendrías que poner en este formato, ¿no? Entonces tienes puntos adicionales, ¿no? Eso, por ejemplo, lo deberían de hacer los alumnos que tuvieron dificultades en presentar este trabajo o algún trabajo, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta con respecto a esta tarea final. Prenda su micrófono, es que no logro ver quién levantó. Una consulta respecto al punto de estabilidad global a nivel estático. Solo dice Spencer, ¿verdad? O vamos a hacer análisis por los demás diferentes métodos. Sí, lo mínimo que se les pide es Spencer. Pero podemos hacer Jambu, método de equilibrio también. Sí, puedes utilizar los otros criterios de otros autores. El que sí no podrías utilizar sería el de Felenius, porque no se ajusta para este tipo de superficie. Okay. También el de Bischoff, ¿va? Porque el Bischoff también tiene forma circular, entonces sí, como que no se ajusta. Tendrías que utilizar todos los métodos que sí se ajustan a la superficie de falla. Ok, y respecto al punto de pseudoestático, vi que solo nos daban el coeficiente horizontal. ¿El vertical sí lo asumimos? ¿O cómo? Hay un criterio para asumir el componente vertical, que es una porción de tu componente horizontal. Ah, ok. Y quiero que en todo caso utilicen el criterio que les saldría en sus espectros que utilizaron, en sus registros. Ustedes tienen la componente horizontal y la componente vertical. ¿Qué porcentaje
de la componente horizontal le sale la componente vertical. Ahora lo van a comentar, cada uno me va a decir, va a dividir su componente horizontal, su componente vertical entre su horizontal y me va a decir a qué porcentaje corresponde. Entonces, más o menos ese es el criterio que también se utiliza para el análisis de estabilidad de talones. ¿Ya? El vertical entre el horizontal, Miss. Ahora, Miss, y entonces, respecto al punto de desplazamientos permanentes por Newman, también podemos hacer análisis por, no sé, software como Slammer o algo así. vuélveme a repetir tu pregunta. Estoy con un Ok, sonido fatal. Sí, Miss, no se preocupe. Respecto a los desplazamientos de Newman, podemos hacerlo con software de Slammer también. Podrían hacerlo, pero vamos a ver qué tenemos en las diapositivas y el criterio que ha estado aplicando el anterior profesor. ¿Ya? Normalmente sí hay algunos programitas que te pueden ayudar y en todo caso de repente te damos la opción de compartir el programita que estás comentando, ¿no? Al final de lo que exponga, ¿no? Si más o menos es coherente, genial, ¿no? También hay códigos, ¿no? Igual ustedes se podrían hacer su código para que puedan sacar los resultados. ¿Ya? Sí, no, sí, Miss. En ese caso se escalaría el sismo que nos dan, ¿no, Miss? Es lo que entiendo. Acá no te están pidiendo que escalen, pero en el sismo que te ha tocado, si te ha tocado un sismo chiquitito, por ejemplo, no te ha tocado el sismo de Chile. Hay algunos grupos que les ha tocado el sismo de Chile. Ellos no van a necesitar escalar. Claro. Pero en el caso que te haya tocado un sismo pequeñito, lo tendrías que escalar. Ok, Miss. Entendí. En mis casos es de Chile, entonces ya no es necesario, ¿no? Hacer un No, factor. porque de hecho que supera lo que dice la norma, ¿no? Porque nuestra norma llega solamente hasta 0.45 y ese sismo creo que está por encima, 0.70. Sí. Y una última consulta, disculpe, es que tal vez, respecto a los desplazamientos permanentes máximos, ¿hay alguna bibliografía? Porque yo no he encontrado, o en la norma que nos diga, ¿no? Cuánto de desplazamiento permanente debe tener un talud. He encontrado autores Sí que hay dijeron sí. bibliografía y justo en las diapositivas que les voy a presentar esta parte de la bibliografía y también en los libros que tienen, ¿no? En la información que se les ha dejado están los criterios para el tema de los desplazamientos, ¿no? De los criterios que se debe utilizar. ¿Ya? Entonces, Con eso también hacemos el análisis de resultado, entonces, Miss. con eso también hacen un análisis de resultados. Ok, Miss, gracias. Muy bien. Entonces, Profesora, ahora sí. disculpe, hace rato levanté la mano que solo estaba esperando que terminara de explicar el TF. No sé quién, pero han borrado mi asistencia del Excel, han borrado, y yo aparezco en todas las fotos, aparezco que ha tomado el delegado. Ya. Creo que es alguien del salón, ¿no? Sería genial que lo identifiquen. Y le bajamos todos los puntos que se merece al alumno que está Sí, profesor, porque yo haciendo entré, todas esas bromas pesadas, ¿no? claro, porque, o sea, yo he visto y yo he puesto mi asistencia, y de la nada ahorita he actualizado y me parece que no tengo asistencia. Ok, ¿puedes prender tu cámara, Cristian? Sí, claro. Ahorita estoy en la universidad, profesor. Ok. Apellido Rodas, ¿no? Sí, Cristian Rodas. Rodas. Déjame ponerte tu asistencia, ¿ya? Ya. Y la foto sí aparezco Rodas. también, que tomó el delegado. Ya, listo. Profesora, otra consulta y con respecto a lo que le dije, a ver si podría extender el plazo para poder entregar el trabajo, porque, o sea, tengo que hacerlo, por lo mismo de que mi grupo lo hizo solo y tengo que hacer el mío aparte. No, como les comenté, creo que en este caso concéntrate más ya en tu tarea final, ¿no? Y trata de hacer diferentes análisis, que en esa tarea no sería ya sobre 20, pero si mejoras y haces otras comparaciones, puedes llegar a tener 3, 4 puntos más y vale el 30%. Profesora, ¿y los Entonces, puntos que se ganaron así en los Jamboard, esos puntos también los pierdo o cómo? por ejemplo, para esta tarea 4, los puntos del Jamboard son
justo estos, ¿no? Los 4.5 que tienen, 5 puntos creo que tienen en total. Si eso has participado, no hay problema. Esos puntos sí entran como parte de tu calificación del TA4. Ah, ya listo, profesora. Gracias. Un detalle más, a ver, antes de comenzar. Solo quiero leerles un correo para que ya salgamos de temas de coordinación, ¿no? Ya, se ha solicitado, la próxima semana se dicta este curso taller de instrumentación y manejo de redes acelerográficas que se le había pasado al delegado. Este curso, a ver, de un momento. Ya, bueno, inicialmente el costo del curso era de 200 soles y luego se pidió que para los estudiantes disminuyeran este costo por lo menos a 50 soles. ¿Ya? Entonces, se ha logrado disminuir el costo a 50 soles, pero adicionalmente, justo pensando un poco en que ustedes participen, se ha solicitado que para los estudiantes y principalmente para los de la UPC, porque el rector ha firmado un convenio con la universidad, el rector ha firmado un convenio con el Colegio de Ingenieros, se les considere el acceso gratuito. Claro que no les van a dar certificado, pero pueden tener el acceso gratuito al curso. Y los que quieren tener certificado, que les sirve para su vida profesional definitivamente, en ese caso, pues sí, el costo mínimo que tendrían que pagar es de 50 soles, ¿ya? Entonces, aquellos que ya pagaron, porque hay algunos que ya pagaron, el costo es 50 soles y eso sí les va a incluir el certificado. Los que no pagaron, ahora sí pueden acceder a este curso libremente. La ventaja es que este curso se dicta en ambas modalidades, presencial y virtual, ¿ya? Entonces, el próximo sábado, que tenemos clases, ¿no? Desde las 7 hasta las 10 de la mañana, básicamente es la hora que también a mí me toca dictar toda la parte de este taller. Este taller lo estamos dictando con el profesor Jorge Alba y lo estamos dictando con el representante de RepTech, que va a enseñar a manejar los equipos acelerográficos. Hay alumnos que saben que sí o sí tienen que asistir presencialmente, ¿no? Porque es parte de su trabajo de investigación, ¿no? Me refiero a Carlos y a Juan José, ¿no? En este curso lo que se va a hacer es adicionalmente nuevamente repasarles todos los conceptos de
cómo se hace el procesamiento de las señales acelerográficas, que también se los he dado a ustedes, solamente que ahora voy a ampliar un poco más el tema, ¿no? Se les va a enseñar el manejo directo de los equipos, se les va a dar otros conceptos, y también voy a llevar microtremores, ¿no? Y se les va a mostrar el uso y el funcionamiento de los microtremores, ¿no? Entonces también creo que acá hay algunos alumnos que estaban haciendo su investigación con microtremores, ¿no? Entonces esa es la parte práctica del taller. Entonces en la parte práctica se les muestra directamente los equipos, se abren los equipos y se les enseña los diferentes programas, ¿no? En programas no van a tener problema ustedes porque, bueno, ya han manejado el seismo proceso, pero claro, ahí sí tengo que abarcar los otros programas también y también enseñarles el microtremor SOP, ¿no? Que esperemos que dé el tiempo, ¿no? Son un total de 8 horas el curso. El día viernes el horario es de 5 a 9 de la noche. El día viernes sí está el representante de REPTEX, es un ingeniero mecatrónico, que igual él va a enseñarles a cómo conectar los equipos directamente en tiempo real, la mezcla de la ingeniería mecatrónica y de la ingeniería de sistemas aplicada a la ingeniería civil, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? El problema que tenemos muchas veces los ingenieros civiles es, te dicen, bueno, te ha tocado ir a trabajar en una presa, revisa la instrumentación de la presa. Y tú dices, pero ¿y cómo funciona este equipo? ¿Y cómo está conectado? ¿Y cómo interpreto los resultados? ¿No? Entonces el tema de instrumentación es un tema que es muy débil en la carrera, se ha encontrado incluso muchos problemas en el momento del procesamiento de la información. Ahora, nosotros somos conscientes que si no instrumentamos, particularmente en nuestro país, no tenemos información correcta, no podemos seguir utilizando puras fórmulas. Entonces, la idea es dar duro a esa parte de instrumentación, ¿no? ¿Qué instrumentos debemos de colocar? ¿Para qué sirven? Y cómo proceso, ¿no? Ahora, si procesas una información que está capturando una data que no es adecuada, tu procesamiento va a ser erróneo y puedes inducir también a cometer, consecuentemente, otro tipo de errores, ¿ya? Entonces, este curso es gratuito. La idea es que asistan los 2 días. Si no pueden asistir en modalidad presencial, ¿no? Lo van a modalidad virtual. Lo que sí me gustaría es que al delegado le informen en qué modalidad van a asistir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el día viernes tienes clases? ¿Cuántos tienen el viernes por la tarde clases? Levanten la mano los que tienen. Si tienen, como va a ser en ambas modalidades, entonces se les va a dar el acceso para que revisen la información, ¿ya? Ahora, recuerden que el día viernes justo está brindando la información el representante de REPTE, o sea, los que van a asistir presencialmente, pues va a ser muy interesante. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En el Colegio de Ingenieros, y la sede es el Consejo Departamental de Lima, al costado de la sede de la UPC más o menos, ¿no? En la calle Barcelona, a 3 cuadras, ¿no? Al costado está a 3 cuadras de la UPC de San Isidro, ¿ya? Entonces, todos los que van a asistir en modalidad virtual le dan la lista al delegado, y los que van a asistir en modalidad presencial me van a avisar para tomarlos en cuenta, porque hay un número de vacantes limitadas para la modalidad presencial, ¿no? Entonces, en mi calidad de expositora, me están dando esa opción de que pueda brindar, ¿no? La lista preferencial de los alumnos presenciales, ¿ok? La hora presencial del viernes es desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces puede ser que tengan clases de 5 a 7, entonces, ok, estarían entrando a las 7 de la noche. A las 5 de la tarde va a estar el profesor Jorge Alba. El profesor Jorge Alba es uno de los especialistas más destacados a nivel nacional e internacional, ¿no? Es un referente del país del área de geotecnia. Entonces, sí me gustaría que escuchen, digamos, también esta conferencia, y si no lo pueden hacer, pues en modalidad virtual,
y si no, ya lo tendrían que escuchar a través del enlace que se les va a dar a un aula virtual que se va a generar, ¿ya? Y el día sábado empieza a las 8 de la mañana, o sea, las clases también estarían comenzando a las 8 de la mañana y termina a las 12 del mediodía, ¿ok? Ese es el día sábado, ¿ya? Les pido que hagan un esfuerzo, igual van a tratar de transmitirlo de manera virtual, pero pues mostrar equipos de manera virtual es más complicado que cuando ustedes lo tienen directamente estos equipos, ¿no? Viéndolos. ¿Okay? Ingeniera, Presencial y una virtual es consulta. el mismo precio. Si quieren el certificado, sí. Si no quieren el certificado, el costo es gratuito para ustedes, pero voy a pasar la lista con el delegado indicando quiénes son virtuales, quiénes son presenciales, ¿no? ¿Ok? Lo que sí les piden es que en ambas modalidades, como son becados, siempre participen. Entonces, lo que les pido es que en paralelo a su curso, pues, tengan que simular que sí están escuchando las exposiciones, porque yo sé que luego las van a escuchar posteriormente, ya los que estén en modalidad virtual. O sea, tienen que aparecer en línea. ¿Alguna consulta con respecto? Ingeniera, En mi disculpe. caso, yo voy a estar los 2 días, tanto escuchando y participando, me toca el día sábado. ¿Ok? Sobre el día sábado, Percy. El cruce lo tendrías a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? En modalidad, por eso necesito saber quiénes van a asistir en modalidad virtual y en modalidad presencial, ¿no? O sea, podrías asistir hasta la hora que no sé qué curso tengas de repente, y ahí yo más bien no puedo, digamos, interrumpir las clases de otro profesor, ¿no? Pero de 8 a 10 de la mañana creo que pues sí es adecuado que puedas participar. Dime, Vladimir. Yo conmigo de la pregunta que hizo. Pero adicionando a ello, ¿me podría considerar asistencia? Disculpe. ¿Podrías hablar más fuerte? Ah, no, que se había quedado levantado de la pregunta que hizo acerca de la virtualidad o presencialidad del taller. Y por otra parte, no sé si me podría considerar asistencia. He entrado, bueno, sí, a las 7:15. Claro, o sea, ya, en forma general, entonces para todos, lo que estamos quedando es, uno, para el taller, ustedes tienen que entrar por lo menos en mi horario de clases, ¿no? Que es en este caso no voy a empezar a las 7 de la mañana, voy a empezar a las 8 de la mañana, desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Ahora, ese taller para ustedes es gratuito. Ahora, si no puedes asistir de manera presencial, lo puedes hacer de manera virtual. Si no puedes asistir en el horario que tienes la grabación. O sea, sí tienes que estar en línea, sé que no vas a poder escuchar, pero tienes la grabación para que luego la puedas escuchar, ¿ya? Y del día sábado, pues hasta las 10 de la mañana y luego están muy cerca a la UPC por si tienen algún otro curso o si tienen la modalidad virtual, ¿no? En el caso que necesiten, me avisan para facilitarles un ambiente para que luego entren a sus otras clases en modalidad virtual desde el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y en los que van a asistir en modalidad presencial, ¿no? Le dicen al delegado quiénes son los que van a asistir en modalidad presencial y vamos a pasar una lista al personal administrativo para que ustedes puedan registrar, ¿ya? Sí, José Gabriel. Profesor, una consulta. En caso pueda asistir virtual un día y presencial otro día, ¿es posible detallar ello? Sí, es posible, sí. Es justamente por eso se ha desarrollado en ambas modalidades, ¿no? Porque puede ser
que alguien diga, ya, viernes voy presencial y sábado lo hago virtual, o en sentido contrario. Sí, es posible, y también le tienen que decir al delegado qué día asistirían virtual y qué día asistirían presencial. ¿Ya? ¿Y el pago lo puedo hacer incluso después de haber culminado el curso? ¿O sí se debe hacer antes de que inicie el Ya, curso? los que quieran certificado, ¿no? Los que quieran certificado, hay una ficha que creo que se le he pasado al delegado, y si no se le he pasado al delegado, ¿no? Se la voy a compartir, donde les dan todas las indicaciones para realizar el pago, y luego tienes que mandarlo al colegio de ingenieros, ¿ya? Entonces, igual le comentas al delegado en la lista que a ti sí te interesa realizar el pago para tener el certificado, ¿ya? Bien, ahora sí, chicos, continuamos. ¿O hay algo más, Luis Fernando? Sí, profesor, que justo quería saber la fecha máxima para inscribirse. ¿Hay alguna fecha? Sí, hoy me tienen que dar la lista, porque recuerden que como es gratuito, lo único que ustedes me tienen que decir es en qué modalidades van a asistir, ¿ya? Porque se les está dando ya todas las facilidades. Ahora, si tienes que pagar, pues le indicas al delegado simplemente, voy a realizar el pago, y me parece que te dan hasta el miércoles para que realices el pago. Ah, ya, entonces todo le comunicamos al delegado para que le haga llegar la información a usted, profesor. Sí, lo vamos a hacer mejor a través del delegado para que les haga llegar la información, ¿ya? Ya, ya está bien. Listo, chicos. Entonces, Profesora, solamente son dime, 2 Cristian. días, viernes y 2 sábado días nada son, más. sí, viernes y Ya. sábado. Sí, justamente ¿Ya? en la ficha que mandó el delegado estoy viendo que dice para la emisión de certificado se verificará la asistencia del 70% y las evaluaciones con nota mínimo de 13. Ah, les tengo que evaluar. Ya. Sí, dice Bueno, que ahí va a pues haber voy a evaluarlo. evaluaciones. No sabía que tenía que evaluar, no me lo habían No, indicado sí, eso. está remarcado todavía, dice que y la nota de las evaluaciones mínimo 13. Ya. Bueno, la evaluación será del procesamiento de una señal, ¿no? Porque en 2 días, como hay ingenieros que vienen de diferentes partes de Perú también, porque tenemos un grupo, por ejemplo, de Huaraz, son un total de 5 ingenieros que están viniendo al curso, otro grupo de Trujillo, ¿no? Pero el detalle es que justo a mí me interesa de una vez ingresar vuestros nombres, porque no debemos de pasar de 40 personas en el curso, al menos de manera presencial. De manera virtual se tiene la posibilidad de tener más vacantes, ¿no? Entonces ya se les hará una evaluación sencilla, ¿ok? Creo que a ustedes les convendría una evaluación del programa Microtremor para que lo puedan aplicar, ¿no? Uh-huh. Pero es para los que necesiten certificado en todo caso, ¿ya? Igual, la evaluación va a ser sencilla, más que todo la idea es informar sobre este tema, sensibilizar, hacer entender que la instrumentación en el país es muy importante y cómo puedes procesarla, ¿no? Dime, Jacob. Profesora, esta charla, el taller va a ser virtual transmitido por Facebook o por alguna plataforma. No, solamente por Zoom les van a dar el enlace a los que están inscritos. Es que el O problema es sea, que la segunda charla es de 8 a 12 y yo tengo clases a las 11, de examen a las 11. sí, por eso ya se les está indicando, ¿no? En esos casos, si vas a asistir de manera virtual, lo único que vas a dejar es que estás conectado en línea y luego escucharás toda la parte que te perdiste en el momento que termines tu examen, ¿ya? Entonces, sí va a haber grabación, entonces. Claro, va a haber una grabación que va a Ok, estar en el aula virtual que les dan opción para este curso, ¿ya? El delegado luego les va a comentar todo, que es a quien le voy a poner en contacto en todo caso con alguno de los organizadores si tienen más dudas. Ya, profesora, hasta el día de hoy tenemos para avisar al delegado qué días vamos a asistir presencial y qué día virtual. Sí, O si no, sí, ya, listo. Y si sí, queremos hasta el día de hoy. certificado, tenemos para llenar la ficha hasta el miércoles. Sí, igual si van a querer certificado, también le dicen al delegado, y entonces ya sabemos que van a querer certificado y se le avisa por si acaso al personal administrativo para que los tengan en cuenta, ¿ya? Ya, Para los listo, pagos. profesora. Ya, gracias. Ahora, ¿qué vamos a ver?
capacidad de carga dinámica en cimentaciones superficiales. En este caso, tienes que calcular tu capacidad de carga en cimentaciones superficiales y también el asentamiento. ¿Cuál es tu capacidad de carga dinámica última? ¿Cómo calcularías tu capacidad de carga dinámica en arenas, en arcillas, capacidad de carga dinámica versus asentamientos en suelos granulares? Cuando ustedes llevaron el curso de ingeniería de cimentaciones, la capacidad de carga fue determinada utilizando las ecuaciones de Terzaghi o de Meyerhof, ¿no? En este caso, esta es la ecuación de Meyerhof, ¿no? Y acá falta algunas correcciones por inclinación, ¿no? Y también, si utilizabas otros criterios, tenías hasta correcciones por el estar cerca a un talud y la inclinación de tu zapata o de tu cimiento, ¿no? Cuando tú tienes tu cimentación, tú tienes tres zonas. Hay una zona que es la zona triangular que actúa directamente como si fuera parte de tu zapata, ¿no? Entonces, se comporta elásticamente, ¿no? Las otras zonas ya reciben otro tipo de comportamiento plástico, y esta otra vez se comporta dentro del rango elástico. Entonces, son tus tres zonas. Para la capacidad estática en las arenas, como no teníamos el valor de C, todo esto se convierte en 0. Este se convierte en 0, entonces te queda una ecuación de este tipo, ¿sí? Pero, ¿qué era este Q? Este Q, no olviden que es peso específico por DF. Ya, ¿y de dónde viene esta segunda parte? Peso específico por DF, ¿no? Porque se asume que en todo caso, como este es el B, deberías de analizar por lo menos en un valor B a profundidad. Entonces te dice, partiendo de ese concepto del comportamiento, ¿no? Entonces te dicen, por lo menos considera un valor B similar al del ancho de tu cimentación, de ahí, ¿no? Factores de capacidad de carga, algunos de ustedes han utilizado directamente las tablas que ya era la solución a estas ecuaciones del libro de Brayadas, ¿no? Y estos son los factores de profundidad, ¿no? Esto ya lo conocen, han dado sus exámenes, han presentado sus tareas académicas de este tema de capacidad de carga entre condiciones estáticas, ¿no? Cuando hablamos de condiciones dinámicas, ¿qué es lo único que varía? El ángulo de fricción. ¿Qué sería lo correcto? Determinar el ángulo de fricción en condiciones dinámicas, ¿no? Pero muchas veces ese valor del ángulo de fricción, ¿no? Es un poco complicado obtenerlo en condiciones dinámicas porque a veces no se cuenta con laboratorios. En el mismo Perú, no se cuenta con laboratorios de ensayos de triaxiales dinámicos. Hace poco recién algunas universidades han adquirido triaxiales dinámicos. Entonces, en esos casos, lo mínimo que tienes que hacer es utilizar algunos criterios de autores que han realizado pues muchos ensayos y han confirmado que el ángulo de fricción tiene que estar disminuido en 2, ¿ok? Entonces, si te dan un ángulo de fricción de 32 grados, para condiciones dinámicas tendrías que utilizar tu ángulo de fricción como 30 grados. Eso es todo. Todo lo demás continúa igual, ¿no? Sacas todos tus factores, ¿no? Para el caso de las arcillas, ¿no? En condiciones dinámicas, para las cimentaciones en las arcillas, esta es la ecuación, ¿no? Porque como tu valor de phi es 0, se anula la tercera parte, pero nos dicen que esta parte es tan pequeñita que a veces también tiende a 0, y en algunos libros, en algunos autores te dicen que simplemente tu capacidad última de la arcilla va a ser CNC SC por DC, nada más, ¿no? O sea, el CU, ¿ok? Y que ya no consideres esta parte, ¿no? Pero si tú despejas en la ecuación asumiendo un ángulo de fricción de 0, ¿no? El valor de n gamma se te convierte en 0 y solamente se anula una parte de la expresión. ¿Okay? Luego tienes tus factores de carga, factores de profundidad, factores de forma. En el caso de las arcillas, ¿no? Te dice Carroll en 1963
que el CU dinámico es igual a 1.5 veces del CU estático. Entonces, si tú luego quieres saber, entonces, con qué CU tendrías que trabajar, ¿no? ¿Okay? Tendrías que utilizar, ¿no?, esta expresión. ¿Qué otra cosa más? Estos son los factores de capacidad de carga, lo demás queda igual. El tema de asentamientos en suelos granulares. Para el tema de asentamientos en suelos granulares, se puede utilizar la expresión, a ver, acá no está el autor, pero ese era el mismo Elmet Zambudú, de 1993, que te dicen que ese asentamiento va a estar en función de la velocidad de ondas de corte, la velocidad pico, ¿no?, en metros por segundo. Okay. Y luego tendrías un factor del coeficiente de empuje horizontal en función del ángulo de fricción. ¿Okay? La aceleración, la gravedad, ¿no?, y el valor de KH y el valor de alfa, ¿no? Entonces, te dan criterios, ¿no?, para determinar el valor de asentamientos en condiciones dinámicas, ¿no? Ese es para el tema de suelos granulares. Ahora, los autores te muestran que todas esas ecuaciones propuestas fueron desarrolladas a partir, pues, de sus registros de datos, ¿no?, y de la correlación que encontraron entre el asentamiento y la carga máxima, ¿no? ¿Ok? Encontraron. Acá hay un ejemplo de calcular la capacidad de carga última dinámica en una cimentación rectangular de 3 por 5, cuya profundidad de cimentación es de 1.5. ¿no? Los parámetros de resistencia son C igual a 0 y Φ igual a 30. Entonces, ¿qué cambia? Solamente que tu nuevo Φ es 28 grados y luego desarrollas toda la expresión tal como te enseñaron en ingeniería de cimentaciones. En condiciones dinámicas, hay otros autores que también indican que el valor de la cohesión en condiciones dinámicas solamente sería 0.8 del valor de tu cohesión estática. Ese es el criterio que, por ejemplo, yo utilizo, ¿no? También hay otros criterios como el que les he mostrado, ¿no? ¿Ok? ¿Qué sería lo mejor? Pues hacer ensayos y ver qué ángulo de fricción y qué valor de cohesión tienes en condiciones dinámicas, ¿no? ¿Ok? O luego de que se presente un sismo, con qué valor de cohesión y de fricción se ese suelo, ¿no? Entonces, este tema era bien cortito, era capacidad de carga en cimentaciones superficiales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de ese tema de repente? Ya. El otro tema, entonces. Ahora nos vamos al siguiente tema. El siguiente tema corresponde a licuación de suelos. También este tema se ha desarrollado en el curso de Ingeniería de Cimentaciones, ¿no? Y les han tomado un examen de licuación de suelos. Los que llevaban de manera presencial eran exámenes súper largos. Los que llevaban de manera virtual era mucho más fácil porque lo desarrollaban en sus hojas de cálculo que preparaban. Sabemos que a la fecha se han tenido una gran cantidad de sismos y uno de los más importantes que originó justo el estudio de la licuación de suelos fue este sismo de Niigata de 1964, 16 de junio de 1964, una escala de 7.5, dañó 2.000 viviendas, se perdieron 28 vidas. Imagínense un terremoto bien fuerte y en estos países que han tratado de avanzar bastante en mejorar sus tecnologías, se tuvo la pérdida de vida de 28 personas. En el terremoto de Ica, ¿cuántas personas fallecieron? Y en el terremoto del 70, 30.000 personas fallecieron a raíz del colapso de Yungay, ¿no? Okay. La ocurrencia de tsunami también destruye totalmente el puerto de Niigata. Okay. Acá podemos ver la imagen también del fenómeno de licuación, ¿no? Y lo que les decía muchas veces en clases a los que fueron mis alumnos era, miren, o sea, los pilotes que tienen. El diseño no fue el más apropiado y la licuación superó esa profundidad que consideraban que podía soportar estos pilotes y la estructura colapsó, ¿no? También muchas presas
de materiales sueltos. Se llaman presas de materiales sueltos cuando se utiliza el suelo, ¿no?, como material que va a servir para la presa. Pero este suelo pues tiene que ser mejorado, tiene que tener ciertas características, ¿no? En muchos casos, como estos suelos siempre están en contacto con el agua, puede darse el fenómeno de licuación si no han sido bien diseñados, ¿okay? Y es un riesgo enorme. En Loma Prieta, el 17 de octubre de 1989, también ocurre otro sismo de magnitud 7.1 y se tienen severos daños. Después de que ocurre la licuación, generalmente se forman estos volcancitos. Entonces, cuando ocurre un evento sísmico, y luego de ocurrir el evento sísmico, ustedes ven volcancitos, significa que hubo todo el proceso de licuación. En Kobe, en 1995, se tuvo un sismo de magnitud 6.9. Creo que hay una pregunta. Profesora, esos volcancitos se formaban como en ese fenómeno, el agua rellena los poros cuando el agua se retira o deja esos espacios. Sí, efectivamente, como cuando ocurre la licuación, la presión de poros incrementa, el agua sale a la superficie, ¿no? Entonces, al salir a la superficie, también trae consigo parte de este material. Entonces, cuando el agua regresa a su posición original, ¿no?, dentro del suelo, entonces muchas veces lo que arrastró con ello queda en la parte superior. Entonces tú sabes que es una evidencia de licuación de suelos. Esa es la evidencia que también se encontró en el sismo de la UNAS, cuando se hizo la visita a la zona. Ya había terminado el sismo, se regresó, se hizo la visita de evaluación después de varios días, se encontró volcancitos. Entonces esa es una evidencia clara de que también ocurrió en la zona el fenómeno de licuación. Ya. Ok. Luego tenemos el terremoto de Kobe de Japón. Este sí dejó más de 5.500 muertos y 26.000 heridos. Y se tuvo una pérdida económica estimada en 200 billones de dólares. Se tuvo muchos problemas de licuación, principalmente en los puertos, en Kobe, ¿no? Y por lo tanto las consecuencias de las estructuras que estaban encima de estos suelos que se licuaron. En el Perú tenemos el mapa de licuación de suelos, ¿no? Ustedes pueden entrar a la revista, a ver, acá les voy a poner, colocan ocurrencia del fenómeno de licuación de suelos y van a encontrar el artículo, el fenómeno o actualización de la ocurrencia del fenómeno de licuación de suelos. Y tienen dos formas de descargarlo, o de la página del doctor Alba o de la revista Tecnia, ¿no? En la revista Tecnia, ustedes simplemente hacen un clic y aquí está, ¿no? Este es un artículo que hemos escrito justo con el profesor Alba, con quien justo vamos a brindar este curso taller. Y en este artículo se muestra todos los lugares que han presentado licuación de suelos, la evidencia de licuación, y todos los que probablemente van a tener licuación de suelos, ¿no? O sea, ambas cosas, ¿okay? Y pues se narra un poco todo lo que es los valores de las aceleraciones, los registros, a qué distancia, ¿no? Y dónde ocurrió este fenómeno de licuación, ¿no? Creo que lo tienen más completo en la página web, y podrían ustedes descargar, y está con imágenes, todo, ¿no? ¿Ok? Ese es con respecto al fenómeno de licuación, ¿no? Ahora, es importante que tengas muy claro dónde ocurrió en Perú el fenómeno de licuación, porque te puede tocar trabajar
en esa zona. Y si tú lo diseñas, esa zona con una cimentación superficial, sin problemas de licuación, de ocurrir un sismo, puedes tener consecuencias bastante fuertes, ¿no? En uno de los lugares que se menciona es el sismo de Chimbote de 1970, una profundidad focal de 45 kilómetros, un epicentro a 50 kilómetros del oeste de Chimbote, aceleración de 0.11, pero en Lima, ¿no? Te dicen aceleración máxima corregida, ahora ustedes ya saben a qué se refiere la aceleración máxima corregida, intensidad en Chimbote de grado 9, en Mercalli modificada. ¿Ok? Entonces acá tenemos cómo quedaron las viviendas después de la licuación, y miren, por ejemplo, los buzones que salen a la superficie, ¿no? Ocurre la licuación y como el agua ocasiona una presión de poros hacia la parte superior, todas las estructuras que están dentro salen hacia la superficie. En Moyobamba es una zona que continuamente se tiene movimientos sísmicos y se tiene evidencias del fenómeno de licuación producido por fallas activas, ¿no? Entonces pueden ver acá algunos daños que ocasiona la licuación a las estructuras que se encuentran sobre estos suelos. En Pisco, también en Chincha, en Pisco se tuvo una aceleración máxima corregida en ICA de 0.30 G. Ahora ustedes pueden tranquilamente decir, no sale 0.30 G, sale 0.32, a los que les tocó ICA, ¿qué valor de aceleración les salió? Les salió 0.30 G con corrección. Luego se tuvo pues desplazamientos laterales ocasionados justamente por este fenómeno de licuación en diferentes zonas, ¿no? Por la presencia del movimiento sísmico, la arena y el nivel freático. Y miren cómo quedó. Cómo quedan las viviendas después de que se licúan, ¿no? Quedan viviendas pequeñitas. Muchas de estas viviendas, es increíble, han pasado más de 15 años y todavía las viviendas no han sido demolidas, ¿no? No hace mucho justo un colega fue a la zona a sacar muestras de arena y volvió a tomar fotos de estas mismas viviendas que sufrieron daños por licuación. ¿Cómo se evalúa el potencial de licuación? Esto también se los han enseñado en ingeniería de cimentaciones, pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? La licuación es la pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante, y esa pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante se da porque tu esfuerzo efectivo se convierte en cero, ¿no? La resistencia al esfuerzo cortante está dado por tau, es igual a C más esfuerzo tangente de phi. La licuación se produce en las arenas, por lo tanto en las arenas este valor es cero, entonces te queda tau es igual esfuerzo tangente de phi. Pero, ¿qué sucede? Que ese esfuerzo que tienes que calcular tiene que ser el esfuerzo efectivo, ¿no? Y ese esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo vertical menos la presión de poro. Si la presión de poro se incrementa, entonces llega a igualar a tu esfuerzo vertical y por lo tanto tu esfuerzo efectivo se queda en un valor cero, ¿no? Estoy colocando simplemente en mi tablet. Entonces, si tú sabes que tu esfuerzo efectivo es igual a tu esfuerzo vertical menos la presión de poros, y sabes que tu presión de poros se va a elevar, va a subir bastante, esta presión de poros se eleva tanto que iguala a tu esfuerzo vertical. Y entonces, al elevarse bastante, tu esfuerzo efectivo se convierte en cero, ¿no? Si no tienes esfuerzo efectivo, entonces no tienes resistencia al esfuerzo cortante. Si no tienes resistencia, nada de lo que esté en la parte superior va a poder quedarse estable. De acuerdo al profesor Jun, dice que es la transformación de un material granular de un estado sólido a un estado licuado como consecuencia del incremento de la presión de poros. Cuando ocurre la licuación, el suelo se comporta como una masa líquida sin resistencia al corte y puede provocar daños graves, ¿no? La licuación se clasifica en tres categorías: licuación debido al flujo, licuación debido a procesos químicos y licuación debido a dispersión, ¿no? Este es el fenómeno de licuación. Tienes de esta manera los granos, ocurre el movimiento, se reacomodan, y entonces, ¿qué pasa con el agua? Si, por ejemplo, tenías agua atrapada aquí,
entonces el agua fluye tranquilamente y sube todo a la superficie. ¿Ok? Este es un gráfico, ¿no? Igual del proceso de licuación. Era un video, pero creo que no está como video, ¿no? Es el proceso en el cual se realiza el movimiento de todas las partículas, el reacomodo y pues la presión de poros que sale a la superficie, ¿no? Cuando la estructura de una arena suelta saturada se rompe debido a una aplicación rápida de la carga, ¿no? Porque estas partículas tienen una resistencia a fricción inicialmente, pero cuando ocurre el sismo, hace perder esa fricción y entonces eso ocurre que hace de que la presión de poros incremente. Existen diversas formas para evaluar la susceptibilidad de licuación de suelos, por ejemplo, los casos históricos, ¿no? La información histórica que se les está presentando en este artículo, ¿no? Ustedes están partiendo ya con una información, ¿no? Es la intención de cuando desarrollas un artículo, en este caso con el profesor Alba, ya les estamos dejando esta primera información, ¿no? ¿Dónde ocurrió licuación y en dónde probablemente puedes tener licuación? Ahora les toca a ustedes completar esa información, ¿no? Entonces, tú revisas la parte histórica y entonces esa es una forma también de determinar que el suelo es licuable. U otros criterios, como por ejemplo tomar en cuenta también la presencia de otros materiales. A veces se habla de la licuación en suelos más finos. En realidad, en arcillas no se tiene evidencia de licuación, pero sí se tiene evidencia de licuación en suelos granulares con presencia de arcilla, ¿no? ¿Ok? Por eso dice acá, los suelos de grano fino son susceptibles si satisfacen las siguientes condiciones. Fracción más fina que la malla que 0.005 milímetros, menos del 15%, límite líquido menos del 35% y contenido de humedad natural 0.9 del límite líquido y el índice de liquidez menor a 0.75. Otro criterio son los procesos geológicos. El tipo de proceso geológico que creó un depósito de suelo tiene gran influencia sobre la susceptibilidad de licuación. El tema de licuación de suelos es un tema bastante interesante. Estos problemas siempre los vamos a tener en el Perú y sería un buen tema de investigación para aquellos que van a llevar el curso de taller de tesis para el próximo ciclo, ¿no? Más aún, este ciclo he tenido 3 grupos de ingeniería de cimentaciones del curso que dicto, que han elaborado sus mesitas vibratorias y han probado cómo se licúan frente a estos movimientos cíclicos las arenas, ¿no? Más luego de repente les puedo mostrar algunos de ellos, ¿no? Entonces, sí es importante porque la gran pregunta que nos hacemos, ¿con qué aceleración empieza a licuar el suelo? Y puede depender de muchas cosas, ¿no? Entonces eso sería un buen aporte, ¿no? Y también seguir identificando más zonas que probablemente se van a licuar. ¿Cuáles son los factores que determinan la licuación? Uno, el movimiento sísmico, o sea, la aceleración que vas a tener, ¿no? La duración del evento sísmico, la granulometría del suelo, la densidad relativa, la profundidad del nivel freático. Si no tienes nivel freático, no vas a tener el problema de licuación. Tienes que tener 3 cosas para que ocurra licuación. Principalmente arenas, ¿no? O suelos granulares, porque también se dice que hubo licuación en gravas, ¿no? Sismos y nivel freático. Consecuencias, asentamientos, desplazamientos laterales, flujos laterales, pérdida de soporte lateral, pérdida de capacidad de soporte, flotación de las cimentaciones enterradas, fallas muy catastróficas causadas por licuación. Vamos a ver si logro tener el enlace a este. A ver, me dicen si escuchan con sonido. ¿Se escucha con sonido? Sí, sí se escucha, profesor. Ok. Sí, ingeniero.
Ok. No creo que les guste que eso les pase a sus construcciones, ¿verdad? Entonces, hay que tomar conciencia sobre este fenómeno de la licuación y seguir instrumentando el país, porque si no tienes registros de aceleraciones, ¿con qué valor de aceleración vas a confirmar que ocurrió esa licuación? Para la evaluación de la resistencia a la licuación se requiere la estimación de dos variables, el CSR y el CRR. El CSR es la resistencia cíclica, la razón de esfuerzo cíclico o resistencia cíclica inducida por el sismo, y el CRR es la resistencia cíclica del suelo que es capaz de soportar, ¿no? Entonces la idea es que este CRR sea más grande que el CSR. Hay otro análisis que es el análisis cualitativo que te da la susceptibilidad a la licuación, ¿no? Y el otro es el análisis cuantitativo, que es el inicio de la licuación, ¿no? En el caso del inicio de la licuación estamos hablando de un factor de seguridad y en la norma E050 te hablan del método de Sid-Idris y es el que ustedes desarrollaron también en el curso de Ingeniería de Cimentación, ¿no? Entonces la idea es que la resistencia del suelo, el CRR, sea mucho más grande que la resistencia cíclica del sismo, ¿no? Porque si no, vas a tener licuación. Entonces, de ahí te habla de factores de seguridad. Entonces, lo que me van a buscar ahora es qué dice, qué factores de seguridad debemos usar en función del tipo de edificaciones. ¿Qué dice la norma E050 con respecto a la licuación? ¿Ya? Entonces, primer Jamboard, cada uno de ustedes descarga su norma E050, busca el tema de licuación y me habla de los factores de seguridad y me copian la ecuación de Sid-Idris. ¿Qué es lo que dice la norma E050? ¿Está la fórmula de Sid-Idris? ¿No está la fórmula de Sid-Idris? ¿Qué información tienes? Les voy a crear el Jamboard. ¿Y en dónde les aumento ahora estos puntos? ¿Qué sugieren? El examen para el trabajo final, profesora. El examen. Bueno, entonces podría ser poquitito, ¿ya? Ok. Podríamos llegar hasta 3 puntos para el examen. Entonces este es el primer 0.5. Entonces vamos a poner... Entonces están dando su examen. Les voy a compartir el Jamboard. Ahora, en un Jamboard trabajen 2 personas. ¿Listo? Bien, les repito la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la norma con respecto a la licuación? ¿Qué factores de seguridad debemos de usar en función del tipo de edificaciones? Y quiero que me pongas un ejemplo de edificación tipo A, si te pone. Entonces, quiero que busques la norma E030 y veas ese tipo de edificaciones, ¿no? Edificación tipo A, ¿qué te dice? ¿Qué hay dentro de edificaciones tipo A? Entonces me pondrás al costado un ejemplo, ¿no? De repente es más fácil que le pongas una fotito, ¿no? Si por ejemplo es una casita, una fotito de una casa, ¿no? O si es un hospital, una fotito de un hospital, ¿ya? Para que sea más didáctico. Les doy 6 minutos hasta las 8:30. Y la ecuación de licuación, de acuerdo a Sid-Idris que te plantea la norma, si te plantea o no te plantea la norma. Dime, Maricielo. Ingeniera, ¿podría volver a decir qué pidió, por favor? Se me desconectó justo. La indicación es que busques la norma E050
y que en la norma E050 busques el tema de licuación con respecto a los factores de seguridad. Y como te va a hablar en función de tipo de edificaciones, luego te vayas a la norma que hace referencia, que es la E030, y pongas al costado de, por ejemplo, edificación tipo A, qué edificaciones hay y una fotografía de alguna edificación de ese tipo que te menciono, ¿sí? Más la ecuación, más la ecuación de la ecuación del método de Siri-Idris que te propone. Ya, gracias.
Ok, chicos, ya terminaron, ¿no? A ver, vamos a proyectar qué es lo que han colocado. Hasta el inicio. Tenemos de Percy Asensio, ¿no? La información que coloca. Ok, Percy, lo que te falta considerar es cuáles son las edificaciones tipo A, tipo B, tipo C. Acá sí ha colocado Luis, edificación tipo A, tipo B, tipo C, ejemplos. Bien. Y falta si la norma es 0,50, te habla del método que debes de utilizar para la ecuación de suelos. Carlos, también te falta completar. Casi Oscar ha colocado cuáles son las edificaciones, ya. Pero lo que te faltaría es verificar qué te dice la norma con respecto al método que debes de utilizar, ¿no? Te pone la ecuación, te dice solamente el método. El estadio de la U, ¿no? En el último partido ganó la U. Y acá está colocando sus imágenes. Ok, hasta las 8:45 para que terminen y cierro el Jamboard para estos 0.5 porque no les va a alcanzar ya para las siguientes actividades. También Jacqueline. Los que terminaron de completar, a mí lo que me interesa es que me pongan también adicionalmente a lo que les estoy pidiendo la fórmula para determinar el valor del factor de seguridad que te dice la norma. Si la norma te dice Sid Idris, la norma también, si no te indica a qué es igual ese factor de seguridad, entonces cómo se determina el CSR por el método de Sid Idris, entonces colócalo. Por ejemplo, aquí Jared sí coloca factor de seguridad es igual a ese valor, ya muy bien, pero la norma te dice cómo determinas el CSR, qué criterio considera la norma. Ajá, acá está remarcando también José Gabriel, pero también la norma te habla del CSR. ¿Qué te dice del CSR? ¿Cuál es el criterio que debes utilizar? Solo les falta eso a todos, que me pongan que es igual el CSR de acuerdo a lo que dice la norma.
Ya, listo chicos, cierro el Jamboard. Y ahora compartimos, ¿ya? Ya. Aquí tienen. Entonces acá tenemos la información de Percy Asensio, ¿no? Que he encontrado las categorías. Lo más importante en el tema de licuación de suelos es saber cuál es el factor de seguridad mínimo que debes considerar, ¿no? Y por eso es que les he pedido que busquen, ¿no? Porque he visto que esa también es una de las limitaciones que tienen los alumnos cuando realizan el análisis de licuación, hacen todo el procedimiento y luego dicen, ¿y ahora esto qué significa? Ya, lo que significa es que si tu factor es menor a este valor, se va a licuar, pero ¿a qué valor? Entonces la norma te dice 1.25 para edificaciones de categoría A. ¿Cuáles son las edificaciones de categoría A? Por ejemplo, tienes los hospitales y dentro de la categoría A todavía te habla de la categoría A1, A2, te habla de las edificaciones esenciales, los hospitales, los centros educativos, que ustedes han colocado también aquí como ejemplo, ¿no? Entonces, si estás en una edificación que va a estar construida en un suelo licuable y es de esta categoría, tu factor de seguridad mínimo es 1.25. Ahora, hay una contradicción entre la norma E050 y la norma E030, porque en la norma E030, cuando te habla de suelos en los que no puedes cimentar, ¿no? Más específicamente incluso ahora, en la nueva propuesta que estamos haciendo, esa contradicción se va a notar claramente porque se dice que las edificaciones esenciales no deberíamos de apoyarlas sobre este tipo de suelos especiales. En este caso, imagínense apoyar un hospital en un suelo licuable, construir sobre un suelo licuable, ¿no? Claro, puedes considerar tú los pilotes, puedes hacer tu diseño, pero recuerden que en el suelo siempre hay otro margen de inseguridad que tenemos, ¿no? Ya, entonces, esa va a ser la contradicción, o sea, para edificaciones de categoría A, quizás más adelante se va a tener que cambiar e indicar que no se construya sobre los suelos licuables. En el momento está que por lo menos debemos de cumplir un factor de seguridad mínimo de 1.25. Categoría tipo B. En categoría tipo B, que tenemos los estadios, por ejemplo, en categoría tipo B, la norma nos dice que el factor de seguridad mínimo debería ser 1.15 para que no se licúe. Acá tenemos el mismo estadio. Acá hay otro, el estadio de la U, ¿no? Y hablamos luego de categoría tipo C, que son las edificaciones, ¿no? Las edificaciones comunes. Acá tenemos una edificación común. En este caso, si tu vivienda va a estar ubicada en un suelo licuable, deberías de garantizar que mínimo tenga un factor de seguridad de 1. ¿Sí? Ahora, también la norma E050 te habla de la probabilidad de licuación, ¿no? Entonces te dice, bueno, también calcula la probabilidad de licuación, ¿no? Y te habla de que para el cálculo del CSR puedes utilizar el criterio, vamos a ver quién lo ha puesto, de Sid-Idris, ¿no? Ok, vamos a ver el CN, acá no está, pues simplemente el CRR. Aquí, ¿no? Bien, Jacob, ¿no? La norma indica que el valor del CSR que necesitas para tu cálculo, ¿no? Está dada por esta expresión, ¿no? Entonces, la norma te está diciendo, bueno, utilice el criterio de Sid-Idris, ¿no? Y eso mismo es lo que les enseñamos tanto en este curso como en el curso de ingeniería de cimentaciones, ¿no? Entonces, te hablan de un factor de seguridad y la evaluación de licuación. Pero luego viene la otra parte. ¿Y qué hay después de un sismo? ¿Cómo se tendría que evaluar? En todo caso, ahí estamos hablando de la resistencia residual. Esa resistencia residual, después de que ocurra un sismo,
se tendría que determinar en laboratorio. El profesor Kramer indica que también se puede presentar licuación cuando tienes presencia de material cohesivo, dando los mismos porcentajes, ¿no?, que se indica también en la norma, ¿no? También hay sedimentos no cohesivos como gravas, arenas, limos de baja plasticidad en condiciones saturadas y que pueden tener presencia de este material, ¿no? Y luego, esto sí, lo que les decía, los suelos y limos arcillosos que satisfagan estas características. Idris y Boulanger en el 2008 indican que los sedimentos más susceptibles a la licuación son aquellos que fueron depositados recientemente, volviéndose más resistentes con el pasar de los años. Entonces, el enfoque que estamos dando para iniciar el tema de licuación es el enfoque de los esfuerzos cíclicos, ¿no? La resistencia del esfuerzo cíclico ocasionado por el sismo y la resistencia del CRR que debe tener el suelo, ¿no? Todo esto se va a determinar mediante un análisis de respuesta de suelo. Se tiene que utilizar correlaciones para determinar cuál es la aceleración en el terreno que te va a ocasionar, pues, el sismo. Y esto entra dentro de la expresión que lo han colocado muchos de ustedes, del profesor Cititris. Ya, un aspecto importante es, para el CSR, es necesario definir cómo varía la rigidez, o sea, tu módulo de corte y el amortiguamiento interno, ¿no? Ahora ustedes ya saben qué es módulo de corte y amortiguamiento interno, pero siempre van a encontrar un módulo de corte normalizado. ¿Qué significa el módulo de corte normalizado? Dividir entre su valor de módulo de corte máximo, ¿no? Entonces, sí es necesario, pues, tener la información sobre el módulo de corte y amortiguamiento interno. Hay otros dos grupos de alumnos que justo están trabajando, 4 grupos de alumnos que están trabajando sobre el tema de módulo de corte en sus temas de investigación. Creo que no están en este salón, pero un grupo está desarrollando para gravas y el otro para arenas de módulos de corte, ¿no? Entonces, ya han puesto ustedes en qué consiste el método de Cititris, ¿no? Finalmente, luego de hacer toda la demostración de cómo llega a su método, se determina que el CSR es el 65% de la aceleración máxima sobre la gravedad por el esfuerzo total sobre el esfuerzo efectivo por un factor de reducción RD. Ese factor de reducción te dice el suelo no se comporta como un sólido rígido, el suelo tiene otro tipo de comportamiento inelástico, por lo tanto hay que aplicarle el factor de corrección RD. Eso es lo que significa, ¿ya? Entonces, aquí viene la gran pregunta: ¿y cuál será ese valor de aceleración máxima que debemos considerar, ¿no?, para el tema de licuación? Los valores de RD también se pueden considerar tomando la referencia de Lioy y Whitman en 1986. Entonces, Cititris te dice que solamente deberías de considerar el 65%, porque este pico alto no necesariamente se da permanentemente cuando ocurre el evento sísmico, ¿no? Que los esfuerzos cortantes a través del tiempo tendría que sacarse algo así como un promedio, considerando un valor adecuado el 65% de ese valor. Acá hay un ejemplo que dice: el siguiente estrato es sometido a una carga sísmica que produce una aceleración máxima de 0.22, determine y plotee la variación del máximo esfuerzo de corte. Solamente te está hablando del esfuerzo de corte, no te está hablando de la resistencia del terreno, ¿no? Entonces, para el esfuerzo de corte tú necesitabas determinar tus esfuerzos verticales, ¿no?, y necesitas también determinar tus factores de reducción, ¿sí?, a la profundidad que te toque analizar. En este caso estás hablando hasta los 14 pies, y para 14 pies, ¿qué valor de RD tienes? O utilizas la ecuación que te plantea el autor, ¿no? También necesitas para las siguientes profundidades, o sea, recuerden que el valor de RD va variando en función de la profundidad. Luego también necesitas reemplazar todos estos valores, porque te han dado el valor de la aceleración, y determinar el esfuerzo cortante cíclico, ¿no?
y ese esfuerzo cortante cíclico te dicen que sería el 65% del esfuerzo cortante máximo. ¿Ya? Que lo voy a pasar rápido porque este tema ya lo han desarrollado. Si ustedes han desarrollado incluso ejercicios completos en ingeniería de cimentaciones. Ya, Youth et al. En el 2001, tiene más de 20 especialistas que trabajaron este artículo, están de acuerdo con el método simplificado, con el procedimiento simplificado, y también consideran que el valor de la resistencia cíclica ocasionado por el sismo debería de ser 65%, pero se debería de considerar también un factor de escala en función de la magnitud del sismo. Idris y Boulanger en el 2004, ¿no?, establecen resistencias al corte máximos en diversas profundidades de perfiles geotécnicos y los normalizan con respecto al esfuerzo vertical inicial. Entonces también hacen sus propuestas. También recuerden que cuando realizamos el método de, justo este método para el análisis de la ecuación, ¿no?, el determinístico, debemos de escalar nuestra magnitud del sismo, porque los métodos han sido trabajados para magnitudes de 7.5, pero a veces los sismos tienen mayores magnitudes. Por ejemplo, el que se va a tener en Perú, se dice que va a llegar a una magnitud de 9. En ese caso, sí tienes que hacer la corrección por magnitud. El factor de seguridad está dado por el CRR sobre el CSR, y eso también está plasmado en nuestra norma, ¿no? ¿Qué ensayos puedo realizar para determinar la resistencia cíclica del terreno? Puede ser un ensayo de corte simple, un ensayo triaxial cíclico, o también puedo utilizar correlaciones a partir del ensayo SPT. Ustedes trabajaron en cimentaciones con el ensayo SPT, ¿no? Pero también podrías determinar el CSR a partir del ensayo de corte de resistencia cíclico. Luego el ensayo de penetración cónica, la medición de velocidades de ondas de corte, los ensayos de penetración Becker. ¿Ok? De ensayos SPT, lo que tendrías que hacer en el ensayo SPT es realizar las correcciones en campo, ¿no? ¿Qué correcciones tenías que realizar en campo? Corrección por esfuerzo efectivo, corrección por longitud de la varilla, corrección por diámetro de perforación, corrección por muestreador y corrección por energía de martillo. Al inicio del curso, creo que les pasamos un video de cómo se realizaba la corrección de energía de caída de martillo. Uno de los estudiantes de este grupo, Oscar, tuvo la oportunidad también de ver esta corrección de energía de martillo. Para nosotros es importante, para los ingenieros, tener adecuadamente calibrado el SPT, porque esta corrección de energía te dicen como que se convierte en un factor de calibración también de tu equipo, ¿no? Para que no coloques aquí factor de corrección 1, este es tu factor de corrección que se mide con un equipo en campo. Muchas veces te da valores más bajos que el 60% o más altos que el 60%, depende del equipo SPT que estás utilizando, ¿no? Justo en el Congreso de Ingenieros que se va a dar ahora en Tarapoto, se va a presentar este tema de medición de energía de caída de martillo, ¿no? Adicionalmente, para la licuación, tú tenías que hacer una corrección por fino, ¿no? Entonces, haces tu corrección por finos, también haces tu corrección por magnitud, y con eso calculas la resistencia cíclica, ¿no? Aquí está la corrección nuevamente del SPT. Esta es la corrección por esfuerzo efectivo, por confinamiento. Para eso tenías que determinar tus esfuerzos efectivos. Esta es la corrección por longitud de la varilla. Recuerden que hay muchos autores. Por ejemplo, anteriormente les hemos, en las diapositivas que se presenta en Ingeniería de Cimentaciones, se les presenta también otros autores. ¿Qué correcciones presentan otros autores? Casi todos más o menos coinciden en los valores, ¿no? Pero siempre hay un margen de variación, ¿no? Entonces, saber de qué autor utilizas y el por qué, ¿no? Corrección por diámetro de la perforación, la corrección por muestreador y corrección por energía de martillo. Pero esta corrección por energía de martillo, a diferencia de estas otras correcciones, te ponen en rango, ¿no? Entonces tú dices, voy a utilizar un martillo tipo Dona. ¿Qué corrección voy a utilizar? ¿0.7 o 1.2?
Entonces, no sabes, ¿qué tienes que hacer? Solicitar que te hagan la medición de energía de caída en campo, ¿no? Y entonces vas a tener ese valor exacto y vas a poder realizar la corrección. ¿Okay? Hay muchas investigaciones que te dicen, bueno, puede llegar a tales rangos, pero todo de qué depende del operador también. Si es un equipo manual, de esa energía depende mucho del operador. Y si es un equipo automático, también depende del tipo de instrumentación, de motor que estén considerando al SPT, ¿no? Entonces no hay valores fijos, cada máquina tiene un valor diferente, ¿no? Hay rangos. Luego viene la calibración debido a la presencia de finos, ¿no? Que podías utilizar, o el método de Judd, que te habla de un alfa o beta, o el método de Idris y Boulanger, que ya te incrementa un delta N a tu número de golpes. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de finos estaría mejorando la resistencia para efectos de licuación del terreno. Ya. Luego es el cálculo de la resistencia cíclica, el CRR. Entonces, o sea, todo el trabajo que se hace es para corregir el número de golpes, ¿no? Y corregirlo por finos y corregirlo por confinamiento. Ahora, esta resistencia cíclica, si te da acá 34 menos el número de golpes, entonces el máximo valor que puede tener aquí es 33. Y también eso coincide con la información teórica. Te dice que cuando el número de golpes ya es superior a 34, 35, es menos probable que ocurra licuación. Entonces, si tú utilizas esta ecuación y aquí le pones número de golpes 35, ¿no? Te va a salir un valor negativo y que no va a corresponder a tus características del suelo. Si utilizas esta ecuación, deberías de considerar que máximo tu valor más alto sería 33, porque si pones 34, incluso la ecuación no se podría desarrollar cuando es 1 entre 0. Ahora, este también es para el valor del CRR, otra de las expresiones que se utilizan. Y lo mismo, ¿no? Incluso acá es más conservador. Para valores de N1 60 menores a 30, pues para valores superiores, los suelos granulares son muy densos y clasificados como no susceptibles a licuación. ¿Ok? Yo le estoy hablando incluso de un 33, pero si uno es más conservador, dice, ok, 30. ¿No? Y lo demás, no necesitas hacer ningún cálculo porque vas a saber que ese suelo no es licuable. Ya, luego viene el cálculo de la razón de resistencia cíclica para esfuerzos efectivos in situ. Y en este caso, hay que aplicarle pues un factor, el caso esfuerzo, que está dado por esta expresión, ¿no? Que tanto te la da Judd como también Idris y Boulanger. Entonces, este gráfico que muchos de ustedes utilizaban directamente está representada por esta expresión, y ya saben que en esta expresión el número máximo numéricamente que podrían colocar sería de 33, ¿no? Pero un número conservador sería 30. Y la corrección por finos, que también te la presentan en esta correlación, ¿no? Cuando te hacen las curvas, ¿no? Si el porcentaje es menor al 5% de finos, si está dentro del 35% y si es mayor al 35%. Incluso aquí tú puedes ver que toda esta zona de porcentaje que tiene menor al 5% va a tener un CRR mucho más pequeño que los otros, ¿no? O sea, va a ser más propenso a licuarse, ¿no? Y finalmente, ya con todas esas correcciones y aplicando la metodología que también te dice la norma, determinas tu factor de seguridad y puedes aquí pues indicar a qué profundidad se va a licuar. Entonces, tu factor de seguridad es 1 si estarías en una edificación esencial, y luego 1.25 si es 1 si estás en una edificación tipo C, y 1.25 si estás en una edificación esencial. Entonces más o menos estaría acá, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando en una edificación esencial, entonces tu factor de seguridad estaría por aquí. Entonces significaría que tendrías toda esta zona que se va a licuar. Entonces el factor de seguridad depende también de qué es lo que vas a considerar, ¿no? Y eso sería todo el tema de licuación, que básicamente es un repaso a lo que anteriormente ustedes ya han trabajado en los cursos previos. No sé si tienen hasta ahí alguna consulta.